¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya listos con la lectura de hoy. Hoy estamos con el 14, capítulo número 14 del primer libro de Crónicas. Gracias por seguirnos, gracias por compartir la palabra de Dios, por tu comentario. Es bien importante el comentario para poder llegar a muchos más. Bendiciones. Vamos a la lectura de hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que sea una bendición para nuestra vida y haga cambios en el fondo de nuestro corazón tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 14 está repitiendo lo que se leyó en 2 de Samuel, capítulo número 5, versículo 11 al 12. De la historia de David, entonces dice: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores, madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Cuando David comienza a reinar, se establece después de estar siendo perseguido por todos los desiertos. Ahora es coronado rey y comienza a construir su casa finalmente. Y va enviando Hiram, rey de Tiro, había una linda amistad. Entonces le manda albañiles, personas experimentadas y con mucha capacidad para hacerle una casa. Recuerde usted que David también tenía el deseo de hacer un templo, una casa para Dios, pero Dios se lo había dicho que él no lo iba a hacer, lo iba a hacer su hijo. Y versículo 2 dice: y entendió David que Jehová había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre el pueblo de Israel. Entendió. Qué interesante, porque el ser humano, por un poco de poder, entonces se ennublece su mente y no entiende que lo que tú tienes o lo que llegamos a tener pues viene de parte de Dios, y Dios así lo permite. David hace algo interesante. Él entendió que fue por la gracia de Dios que él ahora está siendo rey. Entendió. Dios quiere que seamos entendidos en todas las cosas que Él nos enseña, a fin de que nosotros estemos listos y confirmemos nuestra vida delante del Señor. Exaltar el nombre de Jehová. Maravillosa experiencia de David de entender a Jehová, que Él es el único, el que le ha dado la oportunidad de ser el rey de todo Israel por la gracia del Señor. Él esperó la voluntad de Dios sin adelantarse hasta que finalmente él llega a ser el rey de Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisuab, Elpelec, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Bealiada y Elifet. Son los hijos del rey David, que le nacieron los príncipes y las princesas del rey David. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Como ellos entendieron que ya habían derrotado a Saúl, finalmente David sube al reino, que era muy conocido David. La fama de David había llegado hasta la tierra de los filisteos. Incluso había estado un tiempo con los filisteos. Era la intención de David a salir a luchar en contra de Israel con los filisteos. Pero cuando ahora es el rey, ahora los filisteos empiezan a hacer guerra y suben para hacerle guerra al rey David. Entonces salió contra ellos con la bendición de Dios, porque siempre, donde quiera que David iba, Dios lo prosperaba y le daba victoria. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Muy entendido, sabía que las fuerzas o la victoria venía de parte de Dios. Él se dejaba conducir de Dios, él entendía que Dios lo había puesto como rey, y entonces consulta a Jehová, diciendo: Señor, ¿voy o no voy? Imagínense, David, hasta ahora él
decide ser humilde delante de Dios, no porque ahora llega a ser el rey, él puede hacer lo que él quiera con sus fuerzas, con el poder que tiene, con el dinero, con el ejército que tiene. Él sigue consultando a Jehová. Que no se te olvide que seamos, número 1, entendidos. Número 2, que consultemos el nombre de Jehová, la dirección de Dios en nuestros proyectos, en nuestras vidas, en todo lo que nosotros realizamos. Interesante consultar a Jehová. Creo yo que podemos entonces hacer esto también, consultar a Jehová y no tomar decisiones a la ligera o decisiones apresuradas. Dice, subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Y dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas, por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dios me dio la victoria. Él reconoce, Dios rompió las murallas de los filisteos. Dios rompió ese poder que tenían los filisteos, esas ligaduras que tenían los filisteos, esas cadenas que tenían los filisteos. Fue Dios, dice aquí, el que rompió, el que me dio la victoria en contra de mis enemigos. Entendido, el rey David consulta y engrandece y alaba el nombre de Jehová como el único que da la victoria, el reconocimiento que le da a Dios. Y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Volviendo los filisteos a extenderse por el valle, volvieron otra vez los filisteos, se sintieron humillados y derrotados y no quedaron conformes porque habían sido humillados por el ejército de David. Nuevamente ellos se convocan, se reúnen para volver a atacar al rey. Dice versículo 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las palmeras. Consultar a Jehová, ¿voy o no voy? Sí, pero vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Dios es un Dios que tiene estrategias especiales para derrotar cualquier tipo de enemigo que nos enfrenta, pero hay que consultar y Dios tendrá unas indicaciones que nosotros debemos de escuchar. David le dijo, ahora no los vas a enfrentar, los vas a rodear. La estrategia de Dios es la mejor. David no se puso a discutir con Dios diciendo, bueno, ¿y por qué no lo enfrento? Tengo soldados, tú me vas a guiar, tú me vas a conducir, Señor. Pero él se somete a lo que Dios le está diciendo, rodéalos, de esta forma los vas a destruir, de esta forma los vas a aniquilar. Entonces tenemos que obedecer la voz de Dios. Dice aquí que ellos obedecieron, miren, y así que oigas venir con estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Dios le dice, si tú haces esto, yo saldré delante de ti porque estás obedeciendo mis indicaciones y entonces vas a tener la victoria. Vas a derrotar a todos tus enemigos, a todos estos filisteos que eran soldados recios, soldados valientes, que eran difíciles de vencer, pero solo con el poder del Señor pueden tener la victoria. Así que si tú estás enfrentando en este mundo tú solo, quieres enfrentarte a los soldados de este mundo del enemigo, siempre estaremos derrotados porque sin Dios es imposible. Jesucristo dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que ser entendidos, tenemos que ser obedientes y darle la honra al único Dios verdadero. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército del filisteo desde Gabaón hasta Geser. Note lo que dice el texto, hizo pues David como Dios le mandó, no como él dijo, no como David dijo, porque David era un estratega de guerra, era especialista en la guerra. Él podía decir, mira, yo tengo experiencia, yo lo puedo hacer así, pero él hizo como Dios lo mandó, como Dios le ordenó, fue la victoria segura. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Maravilloso ejemplo de entender que Dios es el que nos da la victoria. Maravilloso ejemplo de consultar a Jehová y obedecer todas sus indicaciones. Pero qué difícil es muchas veces para nosotros obedecer lo que Dios nos indica en su palabra. Cuestionamos, pedimos, pruebas y hacemos tantas cosas. Dios quiere que nosotros podamos entonces ser
hombres y mujeres inteligentes y dejarnos guiar por el poder y el poder del Espíritu Santo, y la victoria estará segura. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos a reconocer y ayúdanos a obedecer lo que tú nos enseñas en tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, suscríbete, comenta y dale like. Saludos.